Lehenengo Euskal Derbia, ez jatu momentu honenian harrapatzen, baina suposatzen dut ilusioz beteta, ez? Kaixo, unon, bai, denboraldiko lehenengo derbia, momentu honean zergatik ez, azken finean momentu hona da beti derbi bat jolasteko, gaina gure etxean, ilusioz beteta gaude, oraindik bi entrenamendua biharko partidua prestatzeko, eta segurazki igandean partidu hona egingo degula. Egunon, Jerai, Egunon. ze sensazioekin iristen zerate lehia honetara? Ba, sensazio honak, ez? Azken finean, derbiak beti dira bereziak, beste aukera berri bat dakagu gure etxean, zaletuen aurrean, taldea ondo ari da lanean, azken emaitzak ba ez dira nahi genituenak, baino lasai gaude, azken finean argi dakagu zein dan gure helburua, argi dakagu igandeko partiduan zer egin behar dugun emaitza positibo batetik gertu egoteko, eta hortik aurrera sensazioak ikusiko ditugu igandean, ez? Baina, bueno, bai, bi partidu irabazi genituen eta pentsatzen hor goran egongo ginala eta egon bar garela, ez? Orain 3 partidu segidan irabazi gabe eta ematen du berriro beran egongo gerala eta burruka horretan. Lasai gaude, argi dakagu zein garen, argi dakagu nolako maila dakan liga honek, eta lehen urtean emaitza desberdinak bizi izan genituen, bai denboraldi hasieran batzuk, erdialdean beste batzuk eta bukaeran beste batzuk, asko gehatzen da, lasaitasunarekin, gogoz igandeko derbirako. Atletikek ere azken partiduetan ez ditu emaitza honegiak lortu, baina argi dago talde indartsua dela igandean hemen arituko dena. Bai, eske azken finean orain, askotan esaten diate, ratxa mozten dezuen, dinamika aldatzen dezuen, zer ratxa, ze dinamika, bost partido bakarri jolastu ditugu, lortu ditugu 2 garaipen, 6 puntu, lehen urtean momentu honetan uste 3 puntutxo genezkaula, egu berrita iritsi ginen 9 punturekin edola, ja 6 ditugu, lasaitasunarekin, eta atletik berdin, ez? Eske oraindik klasifikazioak ez dut zer esaten. Lortu zituen 2 garaipen, eta orain 3 partidu jarraian, garaipena lortu gabe. Orduan, uste dut bi taldeak gogotsu egongo garela partidurako, gauzak ondo egiteko, eta maitz positibo batetik gertu egoteko. Hortik aurrera, atletik talde oso indartsua lehen urtean demostratu zuen, hasieran kostatu zitzaien bukaeran kabaran como tiros, jende gaztea, jende ona, jende gazte hori esperientziak hartzen, talde bat nun automatismo ofentsibok asko ditu oso ondo landutak, mina asko egiten duen taldea baloiarekin eta baita ere transizioetan, defentsiboki talde gogorra, gu ere hala gara, hasi que segurazki igandean partidu politu bat ikusiko degula. Zenbat aldiz pentsatu zu iazko partiduan? Nik aste honetan askotan, hankapean ibili zenuten, oso partidu egin eta huts eta bigaldu. Ze ikasgai izan zen ura? Bai, azken finean, bai dakagu arantza hori derbietan, ez bakarrik atletiken aurka, baita ere realaren aurka, ze errealitatea da ez degula punturik lortu lehen urtean ez kanpoan eta ez etxean Euskal Derbietan. Eta zure pentsamendu berdina ez, gaina aztertzen ondu gare partidu hori, ze baita ere balioko digu, o balio izan digu igandeko partidua prestatzeko, eta partidu oso egin genuen, ez? Bloke altuan ondo, bloke basuan ondo, transiziotan ondo, lehenengo 15-20 minututan 3 gol aukerak garbi izan genituen, ez genuen sartu, gero behaiek baloi geldian gol bat egin ziguen, eta bukaeran Jon Amezaga transizioan partidua erabaki zuen. Lezaman ere Jonek erabaki zuen bukaera horretan, orduan balio digu asko, ez? Balio digu aurre denboraldian ere urtero jolasten dugu elkar, partiduak beti dira lehiatuak, baina beti erortzen dira behaien alde. Asko ezagutzen gara, bilon artean, espero dugu esperientzia horiek balio izana, eta igandean aldatzen dan txanpona eta bestaldera erortzen dan. Bueno, llega el primer derbi de la temporada, siempre quieras que no, da igual la situación en la que estés, seas primero, seas último, estés como estés, siempre es un partido especial.
Sí, los derbis siempre son especiales, además este primero jugamos en casa, como bien has dicho, al final todavía las sensaciones, clasificaciones, dinámicas para mí no existen, llevamos 5 partidos, pues sí, dirán, "Jo, es que el Athletic 7 y el Eibar 6, ya, pues el Athletic seguro que tiene un objetivo más grande que el nuestro y la realidad es que, pues bueno, que venimos ahora los dos de 3 partidos consecutivos sin conocer la victoria, que empezamos bien con victoria las 2 primeras jornadas y a partir de ahí, pues los derbis siempre son bonitos y especiales. Además, pues nos conocemos mucho, jugamos siempre en pretemporada entre nosotras, creo que tenemos bien analizado al rival, cuáles son sus virtudes y sus debilidades y también ellas a nosotras. Partidos que siempre han sido igualados, que siempre han sido competitivos, pero que siempre están acabando cayendo para su lado, ¿no? Tenemos ganas de hacer un buen partido el domingo y a ver si cae para nuestro lado esta vez. Bueno, de cara a este partido tienes asumido que no puedes contar con Eunate, con Eunate ni Eider, pues bueno, 2 titulares, pero bueno, plantilla amplia y supongo que ya ha decidido, ¿no?, el plan de acción. Nos quedan 2 entrenamientos. Al final, como suelo decir, depende el quién es, pues haremos el cómo, ¿no? Tenemos distintas jugadoras para hacer distintos planes y a partir de ahí decidiremos, ¿no? Pues, ya sabíamos desde que Eider firmó la cesión por el Eibar que no íbamos a poder contar con ella, en este caso con Eunate tampoco, no es algo de última hora, me fastidiaría más el que una jugadora se pueda caer en estos últimos entrenamientos, entonces a partir de ahí el equipo está preparado y todas las jugadoras están preparadas tanto para participar de este inicio, si así creemos el cuerpo técnico, como para participar desde el banquillo. Al final, esas son las importantes. Lo decimos siempre y bueno, los partidos resultados se están reflejando, ¿no? El partido no lo ganas ni en 15, ni en 30, ni en 45, ni en 60. Los partidos se deciden del 60 para el 90, cuando ya la fatiga se nota, cuando el rival está el marcador en contra y te aprieta, o cuando el rival está el marcador a favor y se defiende, la gente del banquillo es muy importante y es la que nos tiene que marcar la diferencia y sumar, ¿no? Al final nos está costando en ese aspecto, voy a ser realista, que pues bueno, los 2 primeros partidos los ganamos, pero si ese tramo final quizás no fue bueno. En Granada se decide el partido en el minuto 85 con un gol, es decir, los cambios ya están hechos. El otro día contra el Español nos adelantamos en el marcador, vamos 1-1, hacemos los cambios y se decide en ese tramo final. Entonces esas zonas van a ser, todas somos importantes, pero en el partido del domingo las más importantes van a ser las que salgan desde el banquillo. Yere, antes comentábamos el partido del año pasado. Dejemos al margen el resultado porque fue una cosa, la verdad, extraña. Puede servir un poco como referencia. ¿Cuántas veces os habéis acordado de ese partido? Porque ahí se demostró que el Eibar es capaz no solo de competir, sino, me atrevería a decir, ser superior al Atlético, como pasó aquel día. Sí, a ver, siempre nos acordamos y es una espinita que tenemos clavada, ¿no? Los derbis. La temporada pasada ni contra el Athletic ni contra la Real Sociedad conseguimos ya no ganar, sino sumar. Fueron 4 derrotas. Y creemos que hicimos buenos partidos y sobre todo en casa, ¿no? Tanto la Real Sociedad como contra el Athletic. Me atrevería a decir que hicimos muy buen partido, en muchos momentos del partido superior a ellas, pero al final el resultado en ambos fue 0-2, ¿no? Recordamos ese partido, lo hemos estado analizando también porque creemos que nos podía servir para preparar el partido del domingo. Pues bueno, estuvimos muy bien en bloque alto, estuvimos muy bien en bloque bajo, tuvimos transiciones, tuvimos momentos de campo contrario. Los primeros 15 minutos tuvimos 3 ocasiones muy claras, no las materializamos y a partir de ahí pues nos sirve porque el equipo del Athletic es un equipo muy completo que domina las distintas facetas
fases del juego, que es buena en ataque organizado, que es buena en acumular muchos pases y mucha gente en pasillos interiores para luego explotar por fuera. Es un equipo que también amenaza muy bien la profundidad, que en transiciones también es buena, y es un equipo que en general encaja pocos goles y que en defensa organizada también se siente cómoda, ¿no? Vamos a tener que hacer un partido muy completo para sacar algo positivo el domingo. Estamos capacitadas, pero los detalles tienen que ser clave. Es decir, si encajamos y regalamos goles, lo vamos a tener muy difícil, porque no somos un equipo. La realidad es que no somos un equipo muy goleador. Entonces tenemos que cerrar esa portería y a partir de ahí estaremos más cerca. Ser una piedra defensivamente, ser una china que se les meta ahí en la zapatilla e incordiarles en el momento sin balón y luego intentar ser puñales en el momento de ataque. Sí, yo lo considero así. El fútbol son momentos, son estados de ánimo, son estados emocionales. Hemos ganado los 2 primeros partidos, ahora llevamos 3 derrotas seguidas, pero hay que relativizar todo y sobre todo tener un autoconcepto claro. Es decir, ganamos 2 partidos y ya parecía que estábamos obligadas a volver a ganar en Granada, que íbamos a estar entre las 5 primeras. Ahora llevamos 3 derrotas y parece que el Eibar está en una mala dinámica, en un mal momento, en una mala racha. ¿Qué dinámicas, ni rachas, ni momentos? Llevamos 5 jornadas, hemos hecho cosas bien y nos han acercado a un resultado positivo. Ha habido partidos que no hemos estado tan bien y nos ha alejado el resultado. Está en nuestras manos analizar, saber qué es lo que nos ha hecho estar en primera, saber qué es lo que nos ha hecho mantenernos en primera, trabajar e incidir en ello y sobre todo con la tranquilidad, pero tenemos que ser muy autoexigentes. Esto es fútbol, como bien has dicho, es un vaivén, una montaña rusa, pero con la tranquilidad queda mucho. Es que la temporada pasada tenemos el claro ejemplo. Empezamos mal, ya tuvimos también 3 derrotas seguidas, ya estuvimos tiempo sin ganar, ganábamos en los momentos claves, fuimos creciendo, pero desde la humildad, desde el trabajo, desde el día a día, y ahora es eso todavía, estamos todavía 11 de octubre, día de hoy, anda que no nos queda hasta mediados de mayo. El equipo va a hacer un buen partido el domingo, el equipo va a hacer muy buenos partidos durante la temporada, el equipo va a ser competitivo, el equipo va a seguir creciendo y el equipo está preparado para hacer un buen partido el domingo y ponerle las cosas difíciles al Athletic. Venga, eskerrik asko.